Bienvenidos a Tiempo de Letras. Hoy nos acompaña la profesora Mónica García, coautora del libro Perspectivas teóricas para el estudio de la gestión humana. ¿De dónde surge la idea de realizar esta obra? Este libro nace de un proyecto de investigación del Grupo Humanismo y Gestión, categoría A, de la Facultad de Ciencias de la Administración, que tiene como objetivo unir multidisciplinariamente o interdisciplinariamente sus 4 líneas de investigación. ¿Cuáles son los autores del libro? Los autores del libro son el profesor Álvaro Zapata, que es profesor de la Facultad de Ciencias de la Administración y actualmente decano de la misma, la profesora Karen Sánchez de Roldán, profesora de la facultad, la profesora Adriana Aguilera, profesora de la facultad, el profesor Hernán Ávila y el profesor Iván Darío Sánchez. Yo fui la investigadora principal del proceso, del proyecto, debido a que soy la que coordina la línea de gestión del talento humano y hago toda la parte teórica de lo que tiene que ver con las áreas de gestión humana y los procesos que involucran dichas áreas. ¿A qué público está dirigido el libro? El libro está dirigido a personas que realicen estudios de las áreas de gestión humana y sus procesos en los niveles de pregrado y de posgrado, y que les interese ver cómo pueden convertir esta área en un área estratégica para el apoyo de las organizaciones. ¿Cuál es la pregunta que da origen a esta investigación? Nuestra pregunta base y apoyo del proyecto fue cuáles eran las características, los mecanismos y las dinámicas de los procesos de las áreas de gestión humana en 4 empresas colombianas de la región del Valle del Cauca, y luego poder identificar cómo se relacionaban estas características con el capital social, la cultura organizacional y el management. ¿Cómo podríamos definir cada uno de estos conceptos? La gestión humana es una actividad estratégica que apoya y aporta a las otras áreas de la organización con el objetivo de generar políticas y planes de acción que permitan atraer, retener, mantener a las personas dentro de la organización y con esto contribuir al logro de los objetivos organizacionales. El capital social es el elemento que está relacionado con las relaciones interpersonales como base de una organización, donde esas relaciones deben ser de reciprocidad, cooperación y cooperativismo que permitan alcanzar objetivos juntos. La cultura organizacional es la personalidad de una organización que permite identificar a través de su historia, sus mitos, los valores y principios que guían el comportamiento de dicha organización. Y el management está orientado a poder identificar cuáles son los procesos de gestión que se utilizan dentro de las organizaciones para poder alcanzar esos objetivos. ¿Cuáles son los capítulos que componen el libro? Los capítulos que componen este libro son la gestión humana y una perspectiva teórica que busca poder hacer un análisis teórico de todos los textos académicos que se encuentran, en el contexto actual, que nos permiten identificar cuáles son sus puntos de encuentro y sus diferencias y cómo ha sido la evolución del estudio de la gestión humana. Luego aparece el capital social y su relación con la gestión humana. Busca poder identificar o poder definir el concepto de capital social y cómo ese concepto se entrelaza con lo que se quiere en la gestión humana, o sea, cómo se involucra desde las áreas de gestión humana dentro de una organización. Luego aparece el capítulo de cultura organizacional y gestión humana, que muestra la definición de lo que es cultura organizacional, muestra cuáles serían las etapas o procedimientos para hacer un estudio de cultura organizacional o las variables a tener en cuenta para ese estudio y poder identificar cómo esas variables pueden surgir o ser modificadas desde las áreas de gestión humana. Luego aparece el capítulo de management y gestión humana, que busca cuáles son los procesos de gestión orientados a las áreas de gestión humana, o sea, cómo es el proceso de administrar de alguna manera
algo que siempre hemos denominado como un recurso muy valioso, como son las personas dentro de una organización. Luego, muy ligado con el management, está el capítulo de los estilos de dirección y liderazgo, especialmente en las personas que coordinan o dirigen las áreas de gestión humana, porque hemos descubierto que muchas veces, dependiendo de su profesión, pues su estilo es diferente y su orientación al logro de los objetivos es diferente. Luego está el capítulo de planeación estratégica del talento humano dentro de una organización. Siempre nos hemos enfocado mucho a la planeación estratégica de la organización para alcanzar los objetivos, pero eso también requiere de que haya una planeación de las personas que hacen parte de la organización. No es igual que yo quisiera alcanzar, por ejemplo, el 10% de las ventas o del mercado adicional y no prepare las personas o no sepa si las personas están preparadas para poder yo cumplir con aquel planteamiento estratégico. Entonces, ¿cómo planeamos estratégicamente ese talento dentro de la organización? Luego aparece la gestión humana y la administración por proyectos. La administración por proyectos hoy está cogiendo mucha fuerza dentro del contexto y depende también del tipo de organización. Lo que buscábamos era poder identificar que no todas las formas o los métodos o las herramientas que utilizamos son genéricas, sino que dependen del tipo de organización en la que te encuentres. No es igual cuando tú tienes personas fijas en tu compañía a cuando tú trabajas por proyectos dentro de tu compañía. El proceso de la gestión humana pues varía. Y finalmente un capítulo que es muy importante y es de qué ser humano o de cuál ser humano estamos hablando dentro de las organizaciones. O sea, ¿qué entendemos por ser humano? Y el objetivo teórico es poder tener las dos perspectivas, la perspectiva filogenética y la perspectiva ontogenética, que muestra esos dos niveles de estudio del ser humano y por qué los seres humanos somos como somos y nos comportamos de la manera en que nos comportamos, y nos permite tomar acciones hacia dónde queremos orientar ese comportamiento dentro de las organizaciones. Entre ciencia y filosofía, algunos problemas actuales. Compilador, Germán Guerrero Pino. Entre ciencia y filosofía, algunos problemas actuales tiene el mérito de ser la primera obra colectiva del grupo de investigación Episteme, Filosofía y Ciencia, dirigido por el profesor Germán Guerrero Pino, Departamento de Filosofía, Universidad del Valle. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Las mejores publicaciones están en un solo lugar y al alcance de solo un clic. La librería de la U.com le ofrece más de 14.000 títulos de 70 editoriales. Reciba en cualquier lugar el libro que necesite, cuando usted lo necesite. La librería de la U.com.
Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. La inserción laboral de las mujeres inmigrantes negras en el servicio doméstico de la ciudad de Cali. Autora Yani Lucero Pozo Quiseno. Tanto para las residentes como no residentes, el trabajo en el servicio doméstico se constituye en una estrategia de sobrevivencia, no solo para la empleada, sino también para su unidad doméstica familiar en el área rural del Pacífico. Mónica, ¿de qué capítulo eres autora y de qué nos habla esa parte del libro? Yo soy autora del capítulo denominado La gestión humana en las organizaciones, una perspectiva teórica. Este capítulo lo que busca es poder enmarcar cómo se ha abordado el estudio de los procesos desarrollados dentro de las áreas de gestión humana, como son el proceso de selección, de capacitación, de desarrollo, y después de hacer un análisis teórico de muchos autores, poder plantear un modelo que nos permita agrupar esos procesos y nos permita orientar esos procesos dentro del contexto nuestro. ¿Eso qué significa? Nosotros, con base en todo el estudio teórico, definimos que existen 5 macroprocesos básicos dentro de las organizaciones en las áreas de gestión humana, y luego empezamos a plantear en qué consiste cada uno de esos macroprocesos y cuál es el funcionamiento o el objetivo principal que tiene ese macroproceso orientado al alcance de las estrategias de la organización. ¿Podrías hablarnos en detalle de otro capítulo del libro? Sí, podría contarte cómo se estructuró, por ejemplo, el capítulo de cuál ser humano hablamos en las organizaciones, que el autor es el profesor Álvaro Zapata. Para nosotros es importante destacar este capítulo porque no todos estudiamos al ser humano con la misma perspectiva. Este capítulo busca que el estudio del ser humano dentro de la organización no sea totalmente conductualista, como muchas de las teorías las hay, sino que tenga una parte antropológica de lo que hemos sido los seres humanos y de cuál ha sido nuestra evolución, tanto genética como emocional y física, que de alguna manera afecta el comportamiento que tenemos dentro de las organizaciones y que afecta los otros capítulos teóricos cuando hemos definido cómo íbamos a estudiar el ser humano. El ser humano aquí se estudia desde 2 perspectivas. Una es la filogénesis. La filogénesis estudia al ser humano desde el origen del ser humano, desde la teoría de Darwin hasta, digamos, cuando ha sido pues toda su evolución, cómo aprendimos a hablar, lo que ha sido el lenguaje, cómo manejamos el cerebro. Y la ontogénesis, que lo que busca es toda la parte del psicoanálisis, que dice que los seres humanos pues somos la evolución desde el momento en que somos concebidos hasta todos los procesos que hemos llevado al día de hoy. Eso es importante cuando uno estudia a las personas y su comportamiento dentro de una organización, porque nos permite entender al ser humano desde otra perspectiva. Y cambiaba totalmente el concepto de ser humano hacia los otros capítulos. Por ejemplo, hoy en día se habla de gestión del talento humano, pero siempre se ha llamado recurso humano. Entonces, igual cuando tú ves a la persona como un recurso que colocas o quitas o pones, olvidándote que tiene sentimientos, que ha vivido un proceso, que tiene una personalidad,
que tiene un pasado que le afecta lo que es hoy como ser humano, a cuando tú la ves como un ser humano con talentos que se pueden potencializar y que es el objetivo hoy, digamos, de la gestión humana. Por eso se busca que se denomine gestión humana. Algunos la denominan gestión del talento humano. Nosotros hemos querido apartarnos un poquito de la palabra talento, que nos parece muy importante porque consideramos que todos los tenemos, y es ver que somos seres humanos que necesitamos ser gestionados de maneras tal vez muy diferentes o independientes y no genéricas. Y eso caracteriza algo que es muy de la facultad y es su análisis conceptual de humanismo que siempre pues, nos ha tenido como marcado y que nos ha caracterizado y que nos diferencia de alguna manera de otras facultades de administración o en la región o en el país, y queríamos hacer énfasis en eso y que eso marcara teóricamente pues lo que íbamos a buscar y que pudiéramos indagar dentro de las organizaciones ellos cómo ven al ser humano. ¿Cuál es la importancia de esta investigación y su aplicación en nuestro contexto? Para nosotros era muy importante tener un proceso de investigación en nuestro contexto porque los textos académicos que se utilizan en nuestros salones de clase pues vienen de otros orígenes, o son anglos, o son mexicanos, o son brasileros, o europeos. Entonces es muy importante que pudiéramos empezar a hacer investigaciones que nos enmarcaran en el ámbito de nuestra región. Entonces era poder hacer como ese análisis comparativo entre este marco teórico, que es con el que contamos, con la práctica y lo que vivimos, y que eso nos permita hacia futuro poder generar otros elementos o otros textos que definan estas áreas, pero en nuestra realidad, en nuestro contexto. Si tú así estudias los procesos tú siempre vas a encontrar que vas a seleccionar, que vas a capacitar, que vas a desarrollar a las personas, que las debes de evaluar. Se diferencia en la forma o en el método o en las herramientas que se utilizan para poder hacerlo. Mientras que otros países están haciendo evaluación 360 grados, por ponerte un ejemplo, nosotros apenas estamos en muchas de nuestras organizaciones haciendo evaluación jefe subalterno. Allí hay otra cosa que hay que analizar. No es igual cuando yo estoy en una organización de un sector que genera un X producto o que es una multinacional, a cuando es una empresa que ha sido de la región, que ha crecido y que hoy es una multinacional hacia afuera. Sus procesos y su forma de crecimiento y de desarrollo han sido diferentes. Entonces uno no puede empezar a hacer análisis genérico de las situaciones, sino empezar a buscar pues casos reales que uno le pueda contrastar al estudiante en cualquier momento dentro del desarrollo de las asignaturas, por así decirlo. Con el desarrollo de esta investigación, ¿hasta qué punto se responde la pregunta que se plantearon inicialmente? Pudimos identificar caracterizaciones y mecanismos de cómo se desarrollan los procesos de las áreas de gestión humana. Pudimos hacer un análisis comparativo entre lo que se hacía en la práctica y lo que planteaba la teoría, en donde estábamos más quedados, más avanzados, o cuáles eran como los métodos y las herramientas. Pudimos entender que dependía de la organización, de su contexto, de su tamaño, del producto que desarrollan, y pudimos ver cómo las áreas de gestión humana, que siempre se han visto como tan operativas, es más, todavía se llaman en muchos recursos humanos, que se limita como a la nómina y al contrato de la persona, pues sí se pueden convertir estratégicas porque inciden directamente en la cultura de una organización, en los cambios organizacionales que se puedan desarrollar dentro de la misma para lograr los objetivos estratégicos. Pudimos tener conclusiones muy importantes a nivel administrativo, por ejemplo, descubrir que su nivel de importancia se refleja en la estructura orgánica de una organización.
Buscando la escritura. Autoras: Simoni Accorsi, Giovanna Buenahora, Vilma Penagos Concha. Buscando la escritura reúne diversos artículos en los cuales se sintetizan los resultados de las últimas investigaciones realizadas por el Grupo de Género, Literatura y Discurso y la colaboración de profesoras de otras universidades latinoamericanas. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Las mejores publicaciones están en un solo lugar y al alcance de solo un clic. La librería de la U.com le ofrece más de 14.000 títulos de 70 editoriales. Reciba en cualquier lugar el libro que necesite, cuando usted lo necesite. La librería de la U.com. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Caracterización espacial y funcional de Bahía Málaga. Autores: Cecilia Orozco, Elkin Salcedo, Óscar Buitrago, Pedro Martínez. El territorio de Bahía Málaga tiene como esencia de su configuración las formas particulares de apropiación que las comunidades negras han hecho de selvas superhúmedas, mar, manglares, esteros, acantilados, playas, cascadas de agua dulce y la diversidad de fauna marina y terrestre. Decidí estudiar ingeniería, primero porque quería estudiar en la Universidad del Valle. Yo quería estudiar ingeniería de sistemas, pero en la época en que yo me presenté no había ingeniería de sistemas en Univalle. Lo más cercano era la ingeniería industrial. Entonces fui admitida en industrial y hoy creo que fue una muy buena elección. De la carrera de ingeniería industrial lo que más me gusta es que es una carrera con una visión muy global de lo que es la industria como tal. O sea, uno aprende, como decían por ahí, de todo un poquito, pero cuando uno aprende de todo un poquito, uno aprende a ver el mundo de una manera contextual más amplia. Te permite generar otro tipo de análisis y de desarrollo cuando estás tomando decisiones dentro de una organización. Por eso me gusta. Estuve en la Universidad de Tulane, en New Orleans, en los Estados Unidos. Hice una maestría orientada mucho hacia el comportamiento organizacional. Yo siempre he dicho que es una experiencia más de vida fuera de lo académico, porque uno aprende en lo académico, pero aprende más de uno mismo. Es una introspección con lo que es uno como ser humano
fuera de su ciudad, de su país, de sus costumbres, de su familia. Te permite igualmente aprender la importancia de otro idioma, de que los estudiantes tuyos también entiendan la importancia de otro idioma, de impulsarlos, de comprometerlos. Igual yo los invito a que vayan y vivan la experiencia, a que la busquen. Eso me ha permitido pues desarrollarlo con los chicos, especialmente con los de pregrado. Y yo te podría contar que tengo estudiantes que en este instante están fuera del país y le escriben a uno con su experiencia y pues a mí eso me parece muy gratificante. Igualmente en lo personal, cuando uno crece, pues crece en lo profesional. Yo considero que uno tiene que bajar un poquito del plano tan alto de ser pues que el docente o el académico. Uno aprende también en clase, aprende con ellos y eso lo viví allá, porque nosotros con los profesores teníamos una relación pues de mucho respeto, pero ellos exponían su conocimiento sin necesidad de que verse como tan altos a pesar de todo el currículo y el bagaje que tienen y de todo lo que han escrito y de todo lo que han investigado. Pues yo considero que el futuro de cualquier docente está en investigar y en escribir. Y para escribir necesitas investigar, porque si no te vas a quedar escribiendo pues lo mismo, ¿verdad? Entonces es seguir como haciendo ese proceso investigativo, o sea, sin olvidar como el otro elemento que es la docencia, porque a veces uno se enfoca en uno o en el otro, tienen que ser complementarios. Yo buscaré seguir creciendo, crecer en el escalafón y sostenerme en la universidad. A mí me gusta lo que hago, a mí me gusta enseñar. Creo que aporto, que es una forma de aportar, no solamente a los estudiantes, sino al contexto en el que nos desenvolvemos. Investigando aportamos también a las organizaciones, porque es verles como el otro lado, la parte académica que ellos a veces también olvidan en momentos determinados.